Buenos días, muy buenos días. Aquí de nuevo con ustedes. Hoy es martes, Llegó 9 de martes. noviembre. Ni te cases ni te embarques. Ujú. Ni de tu familia te apartes. Bueno, el que está por casarse, que se case. Ahora, si tú Si supieras hoy es el día. claro, que ahora para esta fecha siempre suelen haber muchas bodas. Sí. La Navidad, la gente se casa La gente mucho. espera diciembre. Sí. Sí, ¿Y por qué será? yo El creo, frito, el exactamente. dinerito que entra, ¿verdad? Porque el que Viene el trabaja le doble, dan doble. claro, claro. Así es. Y además los regalos. Muchos regalos. La gente también está como más alegre en esa época. Así es, así es. Bueno, yo me casé en diciembre. A ver, Sí, te sí. estoy diciendo. Y avanzado el diciembre, pero ya yo no me voy a casar en diciembre, va a ser cualquier día. Ok. Vamos Bueno, arriba, bueno, Alberto. bueno. Milicen, hay noticias. La verdad que no han cesado la cantidad de noticias que se están produciendo todos los días. Tal vez no la más positiva, la más importante, porque estamos ávidos de noticias positivas, alentadoras. Hay gente que saca el premio, pero los dominicanos como que no estamos en eso. Caramba. El premio mayor. Hay que decir que el presidente Luis Abinader se ha notado un gran triunfo al poner el tema haitiano en primer plano, bajo la advertencia de que lo que pasa en Haití se podría trasladar a la República Dominicana, y lo que pasa en Haití es lo peor, pero no crean ustedes que los haitianos están tan preocupados como lo ha estado la cúpula social de la República Dominicana por lo que allí está pasando. En Haití ustedes saben que predomina la violencia, no hay un gobierno legítimamente instalado, no se sabe cuándo habrá ese gobierno, porque las élites haitianas y el liderazgo haitiano han sido incapaces de plantearse un proyecto de político, de vida para ese pueblo, y entonces lo que está es muy dividida la sociedad haitiana, y cada quien no, una gran parte de los grupos que podrían producir el cambio, lo que están en búscame lo mío. Peleándose yo mismo Peleándose por el uno con poder. ellos, sí. Las bandas, dicen que las bandas, a la gente cree que las bandas que hay en Haití, o los grupos armados que hay en Haití, todo lo que andan es asaltando, robando, matando, estuprando. Y no parece que no están así. Ahí hay también porque una propuesta política, hay cuestionamientos políticos. Y muchas de estas bandas fueron creadas por grupos empresariales y políticos de Haití. Exacto. Para tener también capacidad de negociación en la vida presente y futura de esa nación. Recuerda el discurso de la última rueda de prensa que vimos del líder de una de estas bandas, que tenía un discurso bastante contestatario, hablaba inclusive de la concentración de la riqueza, decía que su crítica era porque un 5% de la población haitiana concentra un 95% de la riqueza del país, y además cómo rechazaba el concepto de partido político. Es una crítica también a Alberto. Un cuestionamiento totalmente, sí. Totalmente. Claro, ninguna de esas bandas son portavoces del cambio real que necesita Haití. Son parte del problema. Claro, ni son tampoco la vía, porque son muy violentas, y esa es una violencia que no distingue y que afecta también al mismo pueblo, afecta a las escuelas, a los hospitales, a la población civil, o sea que tampoco tiene límites. Pero hablo de el triunfo del presidente Luis Abinader, porque puso el tema, desplazó otros temas que lo cuestionaban muchísimo, lo pasó del debate público, puso el tema de haitiano en primer plano, estimuló el antihaitianismo de gran parte de los dominicanos, ¿verdad? Que comenzaron a pronunciarse por todos los lados y a prepararse para lo que sea, porque se le advirtió como que la cosa era muy inminente, la posibilidad. ¿De qué estaríamos hablando? Tal vez hay gente que soñó aquí y llegó a hablar de posibilidad de ocupación haitiana, de cruce de los haitianos armados para este lado de la isla a fin de defenderse. Y nada de eso ha ocurrido, ni va a ocurrir, señoras y señores. Todo esto es bulla nomás. La crisis haitiana, la verdadera crisis haitiana, le preocupa muy poco
al resto de la humanidad, porque Haití es un país pobre, donde hay muy poco que buscar, y los dominicanos no escapamos a eso. Los dominicanos, hay una parte importante del pueblo dominicano, de la República Dominicana, que se beneficia de esa crisis, pero hay una parte de esta que lo que está es preocupada por sus negocios, claro, porque ahora no puede vender como vendía en Haití, porque ahora hay más restricciones para la mano de obra aquí, y sus empresas pueden sufrir a consecuencia de esto, porque Haití no solamente es un mercado por excelencia de los productos dominicanos, es también un suplidor de mano de obra barata a la República Dominicana. Y esas dos cosas, esos dos elementos que pesan tanto a la economía dominicana, no tienen posibilidad de ser eliminados ni sustituidos en lo inmediato. Por tanto, vamos a bregar con eso. Y el antihaitianismo se va a esconder de nuevo durante un tiempo. Haití va a seguir con su miseria, sus problemas, independientemente de que pueda constituir un gobierno tarde o temprano, porque tendrá que hacerlo. Sí, tarde o temprano tendrá que hacerlo. ¿Verdad? Así es. Mira, el gobierno dominicano comenzó bien, el presidente Abinader desde que tomó posesión había estado haciendo acciones. Recuerda que él tuvo una reunión muy importante con el presidente Jovenel Moïse cuando estaba en vida, que firmaron una declaración conjunta que incluía puntos vitales importantes para ambas naciones. Todo eso fue muy importante. Después hizo un periplo que incluyó algunas sesiones públicas, pero también algunas discretas, donde estaba tratando de convencer a la comunidad, a la llamada comunidad internacional, que sabemos son 2 o 3 naciones poderosas, de que le prestaran atención a la situación que estaba viviendo Haití. Todo eso era importante y eso lo respaldamos, pero parece que en el camino el presidente Abinader se desvió y yo lo decía aquí, desde aquel discurso en el Palacio, donde él comenzó a subir la voz y comenzó a dar manotazos, yo advertía que veía un discurso girando mucho hacia un tono bastante conservador. Yo inclusive le decía en ese momento populismo, porque eso es lo que el antihaitianismo aquí, Adalberto. Aquí hay grupos inclusive que han hecho política o han intentado hacer política, porque cuando lo miden en las urnas han fracasado, a base de ese sentimiento de odio. Yo no estoy segura de que ese es el sentimiento mayoritario de la República Dominicana. Yo en estos días leía una carta que publicaba el periódico El Día, una carta de Juan Bosch, donde él en ese contexto histórico llamaba a que no dejáramos que en este caso el dictador Trujillo y en este caso el dictador de turno haitiano sean los voceros del pueblo dominicano y del pueblo haitiano. Yo creo que ambos pueblos tenemos que elegir nosotros mismos como interlocutores, porque hay clases políticas y económicas que tienen intereses que no son necesariamente los del pueblo. Aquí déjame decirte que hay mujeres dominicanas que le confían a mujeres haitianas lo más sagrado que tienen, que son sus hijos, porque la tienen dentro de su casa. Claro. Entonces, ¿cómo hablar de un discurso de odio? Ahora bien, si hay condiciones, y yo lo decía, inclusive aquí mismo en Uno Más Uno, que notaba cómo nos estábamos exacerbando. Aquí parecía como que en cualquier momento se iba a producir una invasión. Sí. Y déjenme decirle que el principal desafío de Haití, que para mí, o uno de los principales, son las bandas, estas bandas o grupos armados, como ella quiere que le llamen. No veo que hayan centrado su atención en República Dominicana. O sea, ellos tienen un problema con el gobierno haitiano. O sea, no es un problema que trascienda a República Dominicana. Eso yo creo que ahí habría que hacerle nueva vez un llamado al gobierno dominicano de que le baje algo. Pero el gobierno dominicano se ha notado su victoria porque ha logrado, repito, desplazar, no sabemos hasta cuándo, otros temas importantes como la inflación. Aquí en el país, el tema de la inflación, el tema de la reforma fiscal, ya no se habla de eso, y sus repercusiones, los temas económicos, no se está hablando de esto. Bueno, hay muchos temas que han sido desplazados, inclusive hasta los problemas internos del Partido Revolucionario Moderno, están saliendo muy poco a la luz pública, Millicent, porque todo es Haití. Y Haití, los problemas haitianos que ya vienen por ahí, cuídense ustedes, claro. Y vamos a sacarlo. Fíjense que las medidas que ha adoptado el Consejo Nacional de Migración no tienen nada que ver con la crisis actual de Haití. Están hablando del plan de regularización, están hablando de la ley que establece el 80-20, es decir, que no se pueden emplear más de un 20% de mano de obra extranjera en ningún tipo de empresa ni de actividad económica,
de la República Dominicana, se está hablando de la mujer parturienta, se está hablando de prohibirle o sea, ahora la crisis de salud nuestra es porque hay demasiados haitianos que van a los hospitales a cumplir. Entonces, eso no tiene nada que ver, es al revés. Es una bofetada a un pueblo que necesita apoyo hoy. Claro. Esas medidas podrían ser correctas en otro momento, pero no en esta. Claro. Un pueblo hambriento que está saliendo, huyendo, no solo para la República Dominicana, sino para cualquier parte del mundo. Un pueblo que no tiene, oigan, en los hospitales se ha prohibido inclusive la consulta, los pocos hospitales que tiene Haití, porque no hay combustible, no hay plantas eléctricas que funcionen. Es una situación muy difícil, se está pasando hambre y en medio de esto, óyeme, ¿qué ayuda quiere dar el gobierno dominicano? Reprimir a los que ya viven aquí, claro, a los que tienen décadas viviendo aquí en la República Dominicana, a los que trabajan aquí, a los que producen riqueza para los dominicanos y las dominicanas. Mírense, porque eso es lo que hacen los haitianos, que trabajan en las plantaciones de arroz, en las plantaciones de banano, en las plantaciones de vegetal, en los campos que están llenos de vegetales. Vayan a Constanza para que ustedes vean, a ver si se produce repollo, lechuga, cebolla, papa, sin la mano de obra haitiana. Y a eso lo queremos reprimir en este momento tan difícil para ese pueblo haitiano. Es un discurso incorrecto. Cuando viene a ver, tenemos ahorita un piquete ahí frente al canal, no lo dudes, porque estamos hablando de derechos humanos indispensables. Pero el gobierno se ha notado eso. La mejor evidencia de esto es que durante la última semana ha reunido en 2 ocasiones a la cúpula política, que le ha hecho coro. Incluyendo a la oposición, que ha entrado en la agenda del gobierno, no, pero Alberto. Dije las políticas, todos los grupos políticos claro, asistieron, y los que no fueron allí no lo invitaron. Pero fueron al Palacio Nacional a hablar de Haití. Y exceptuando voces como la de Guillermo Moreno, a la inmensa mayoría lo hemos ido uniéndose al coro, diciendo, sigue para allá y cuenten con nosotros, que eso es lo que va. De manera que se ha impuesto un discurso muy conservador y además un discurso lleno de fanatismo que no ve la realidad tal como ella es. Así es. Bueno, Milice, mientras tanto hay otros temas en la palestra, ¿verdad? Sí. Hay otros temas, se va a vacunar a niños y niñas. Sí, ¿A partir de cuándo? ¿De esta semana? No, si tú supieras que no dijeron a partir de cuándo entraría en vigencia la medida, pero sí ya es una decisión, serían niños de 5 a 11 años, porque ustedes saben que ya los de 11 años en adelante se estaban vacunando desde hace tiempo. Con esta medida, República Dominicana sería el 6º país de América Latina, Alberto, porque ya hay otros, como es el caso, por ejemplo, de Colombia, Ecuador y Chile, que ya se están vacunando. Y naciones ricas que también comenzaron a hacerlo. Estados Unidos, China, Emiratos Árabes, tienen ya bastante tiempo vacunándose. Entonces, vamos a ver. Se ha decidido que hasta ahora va a ser con Sinovac, porque es la vacuna que tenemos disponible. Sería 2 dosis, pero a partir del primer trimestre del 2022 posiblemente se incorpore Pfizer a esa vacunación. El Colegio Médico Dominicano ha dado el visto bueno. Hay que vacunarse, vacunar a los niños y las niñas. Hay que vacunarlos, así que prepárese. Prepárese que eso va. Y qué bueno que se esté avanzando porque el COVID no ha desaparecido, sigue causando estragos. Hay mucha gente. Yo conozco mucha gente cercana que ha tenido a alguien de su familia en COVID, incluyendo amigos que se han visto graves. Por suerte la gente que tiene al menos 1 o las 2 dosis de vacuna recibe el golpe menos mortal. Le da muy leve. El problema está en los que no se han vacunado y dicen las autoridades que el 88% de los que están en UCI son los que no se han vacunado los que tienen una sola dosis. Así es. Bueno, esa es la realidad. Hay una noticia que sí creo que le interesa mucho a la República Dominicana. Ya la comisión bicameral que estudió el Código Penal concluyó su trabajo y hoy rendirá un informe ante el Senado de la República, un informe que es favorable, que es de consenso. Son 27 legisladores los que formaban parte de esta comisión y anunciaron ayer, después de reunirse, que hoy presentarán el informe en el Senado de la República. Quiere decir que después de mucho tiempo de batalla
Tendremos código penal. Habrá un código penal. Hay quienes creen que endurecer las leyes. Esa es la solución. Esa es la solución. Vamos a ver si es verdad. Claro. Ahí se van a endurecer contra la delincuencia en sentido general, incluyendo la corrupción. Así es. Bueno, y por otro lado, señores, ayer el presidente Luis Abinader emitió un decreto mediante el cual suspendía a Adán Peguero, director de Impostón. Ustedes saben que este funcionario, un reportaje de investigación primero de Nuria Piera, pero después una investigación tanto de contrataciones públicas como de la Contraloría General de la República y la Dirección de Ética Gubernamental, demostró que firmó un contrato y hubo muchas irregularidades porque se hizo al margen de la ley de compras y contrataciones públicas. Yo creo que son muchos los funcionarios que tienen que verse en este espejo porque creen que porque simplemente sean directores o funcionarios pueden disponer de las cosas públicas al margen de la ley y eso no es así. También hay que decir, pues para ser justo, que también parte de lo que demostraba esta investigación es que esa era una práctica que databa desde el año 2008 de una administración pasada y que Adán simplemente se montó en ese tren. Yo creo que parte de lo que aquí está pendiente para las autoridades es inclusive cuestionar a las autoridades pasadas, a Modesto Guzmán que estuvo ahí, para ver qué responsabilidad tiene en este hecho. No hacen lo que ya es una tradición en el Congreso Nacional, cuando cambian las cámaras legislativas, le dan un curso a los legisladores de cómo es la cosa, para que aprendan lo elemental. Ay, pero ¿tú crees que es falta de conocimiento? No hay parte de eso también, pero puede haber parte de esto. Lo que pasa es que en el caso de este señor, hay parte de eso. Hay muchos funcionarios, mira, que no entienden cómo que funciona la administración pública. Dice que le den una inducción, que le den una inducción. Por supuesto que sí, para que sepan lo elemental. Bueno, puede ser, no, en este caso de este señor... Yo te lo digo porque él no es un lego en administración pública. No, él además ha demostrado mucha terquedad, porque a él le pidieron, dame tal informe, dame esto, y no lo daba. Fíjate, el defensor del pueblo también lo sometió a la justicia por otra cosa, que tiene que ver con los despidos fuera de ley. Claro. Definitivamente, y como tú dices, ya no se puede actuar como chivo sin ley en el territorio. Al margen de la ley no, y además que hay una vigilancia ciudadana, atenta a ver lo que hacen sus funcionarios. Pero los funcionarios tienen que entender que manejan fondos públicos, que manejan bienes públicos, que no son propiedad de ellos, que no es resultado de sus esfuerzos particulares, del trabajo, de su familia, los antepasados, no. Es son bienes de todos y todas. Claro. Y antes era menos lo que se podía hacer en términos de vigilancia, pero hoy se hace mucho. Sí. Hoy hay eso. La verdad es que hay que ser valiente, capaz y honesto para formar parte de cualquier gobierno, so pena de caer, si no en el tribunal legalmente instituido, en el de la opinión pública. El de la opinión pública. Y ese está duro y curvero aquí en el país. Y sin estar en cualquier lugar, ¿oíste? Muy duro y curvero. Sí, definitivamente. Bueno, Adalberto. Tenemos hoy mucho trabajo aquí, muchas entrevistas, dos entrevistas al menos. Claro, una de ellas muy importante. Bueno, las dos son importantes. Las dos muy importantes. Max Puig está en los países, está en Europa, en Inglaterra, participando en la cumbre del cambio climático. Y vamos a tener una entrevista en vivo desde allá, aquí con él en el día de hoy. Y aquí también en el estudio vamos a tener al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, para hablar de otros temas locales e internacionales también, porque el tema binacional lo está manejando también Jesús Vázquez.